día de ayer yo tuve otro mensaje del Señor. El Señor me dijo esto y no lo dije ayer. Había una casa que había con bastantes problemas. Y había dificultades en ese hogar. Y había una persona que quería irse de esa casa. Que quería huir, ya no quería soportarlo. Porque había como algo que le apretaba en el pecho, que ya no podía soportar. Vi también su necesidad. Y has venido. ¿Qué es lo que pasa en tu vida? ¿Te sientes juzgado? ¿Sí? ¿Te sientes intranquila? A veces quisieras desaparecer, ¿no? ¿Sabes? Y ella va a entregar su vida porque el Señor me dijo: ve y dile que yo lo amo, que yo derramé con gusto por ti su sangre. Él derramó con mucha gratitud y con mucha alegría para hacerte feliz. ¿Hay alguien más que quiere recibir a Jesús? ¡Ven! ¡Ven! Yo no soy el que te llama. Es Dios por mi boca diciéndote: hija, hijo, no vas a poder hacer nada sin mí. ¡Ven! Doblen sus rodillas. Doblen sus rodillas. Vas a recibir al Señor. ¿Vas a reconciliarte o recibir al Señor? Reconciliar. También, reconciliar. Recibir. Acá tenemos dos ya. ¿Vas a recibir o reconciliar? Reconciliar. Reconciliar o recibir. Reconciliar es la sierva. Reconciliaros. Reconciliar. ¿Hay alguien más? Reconciliarte. Reconciliar. Reconciliar. ¿Vas a reconciliarte o vas a recibir? Va a recibir. Hermana, ¿vas a reconciliarte o recibir? ¿Cómo? De la congregación. Diáconos, acá tenemos 3 almas. Ayer hemos cosechado otras almas también. ¿Alguien más ahí? Esta campaña se hace para la gente que necesita de Dios. Oigo al Espíritu de Dios decirme en esta noche: tranquilo, se va a mover tu video. Hay una señorita que está angustiada, tiene una prenda color negro, pero tiene una angustia fuerte en su vida. Desconozco lo que haya pasado en su vida. Y eres una señorita. Veo que no pasas de los 26. Eres joven. Tal vez menos todavía. Menos. Y el poder del Espíritu Santo va a estar cayendo sobre esos lugares que le adoran. Pueblo de Dios, cierra tu ojo. Pueblo de Dios, cierra tu ojo. Hija, dice esto el Señor: había una oveja que estaba perdida y tenía 99 ovejas. El pastor de los pastores no pierde ni uno, y Él ha venido a buscarte.
Y él no se siente tranquilo si no encuentra. ¿Por qué no vienes a mí? Te dice el Señor. ¿Te sientes frustrada? ¿No? Hay un peso en ti. Ven, vamos a orar. ¿Por qué te sientes mal? Así como el pastor va a buscar la oveja que se ha perdido, y cuando lo encuentra dice, vuelve con gozo y llama y hace fiesta. Desconozco por la cual me llevó hacia ti, Dios, pero sé que algo maravilloso va a pasar en esta noche. Con los que van a recibir esta oración, hagamos: Señor Jesús, repita, todos los que van a recibir al Señor: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, porque tú moriste por mí en la cruz. Llevaste mis pecados y me hiciste justo delante de mi Padre. Yo soy limpio de todo pecado. El diablo no me puede acusar. Tú llevaste mi enfermedad. Yo soy sano por esa llaga. Yo recibo todos los beneficios de la cruz. Hoy soy hijo. Lo declaro con mi boca. Ahora escribe mi nombre en el libro de la vida. Mi nombre es. Dile tu nombre completo. Ese es mi nombre, Señor. Yo voy a orar por ustedes. Toda enfermedad que tú tenías ya se está yéndose. Yo no te voy a tocarte, pero toda enfermedad que tú tenías, los que han recibido, se está yéndose. Cualquier dolencia que había en tu vida se está yéndose ahora, en el nombre de Jesús. Mira acá, el Espíritu de Dios lo está tocándolo. Está quebrándose. Se está quebrantándose. Porque el Espíritu Santo es el que constriñe el corazón. Es el Espíritu de Dios el que escarba el corazón. Ahí tú orando, hija de Dios. Amado Espíritu Santo, la promesa también es para nosotros. Cuando dijiste a tus discípulos, iré al Padre, y el Padre enviará la promesa del Espíritu Santo. Y dice, los discípulos esperaron 10 días en el aposento alto, y de repente, escúchame, de repente vino el Espíritu Santo. Porque cuando Jesús caminó sobre Galilea, cuando Jesús caminó sobre las sinagogas, Él andaba haciendo bienes, sanando a los enfermos, porque el poder del Espíritu Santo estaba en Él. Toca, toca, toca. Espíritu Santo, toca ahora. Toca ahora. Se rompe tu aflicción ahora. Mira acá. Se rompe ahora tu aflicción, tu problema, tu necesidad. Más. Ahora. Espíritu inmundo de problemas, de dificultades. Suelta esta
Jesús. Fuego, fuego, fuego. Fuego purificador. Más. Más. Fluya. Fluya. Todo espíritu contrario al Espíritu Santo, sal. Sal. Oh, escucha, diablo. Sal. Suelta. Poder en la sangre. Poder en la palabra. Yo no necesito tocarte. Yo no necesito tocarte. Porque el que te toca es la sangre de Cristo. Más. Más. Se va esa enfermedad. Se va esa dolencia. Ahora, pon tu mano donde te molesta. Pon tu mano donde te duele. Yo no vine a contarte una historia. Yo no te vine a entretenerte. Yo no vine acá a pasar un tiempo contigo. Vine a traerte a ese Jesús que liberta. A ese Jesús que un día me sanó de la columna. Yo vine a traerte a ese Jesús que sana. Pon tu mano ahí. Pon tu mano ahí. Pon tu mano ahí. Dice la palabra de Dios. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Tú crees en Jesús. Por eso estás acá. Y la instrucción